Hola, muy bienvenidos al Club de la Noticia. Soy Magdalena Olea, periodista del Líbero, y estamos nuevamente aquí en el estudio del Líbero para comenzar este capítulo. Estamos con Paz Charpentier, abogada y directora de Voces por Chile. Estamos con Eduardo Cretón, abogado también, militante de la UDI, ex convencional constituyente, con Joaquín Orellana, de la Democracia Cristiana, director del Centro de Estudios de la ADC. Y por último tenemos a un nuevo integrante a quien voy a presentar, es Andrés Calfuqueo, dirigente mapuche y militante del PPD. Muy bienvenido. Muchas gracias, Magdalena. Yo también quiero agradecer a Tomás y también a la juventud del PPD que está humildemente y en terreno en todo Chile participando en el proceso electoral. También quiero visibilizar una realidad y quizá ustedes se preguntarán por qué estoy usando este traje lonco. Yo quiero visibilizar una identidad que es que el 82% de las personas en Chile cree que el mayor conflicto es entre mapuche y Estado. El 81% cree que es entre gobierno y oposición. Y el 82% cree que es entre izquierda y derecha. Y ese dato de la encuesta Bicentenario UC da una oportunidad de conversar con ustedes que están al frente, porque nosotros como jóvenes tenemos una gran responsabilidad y una gran solución. Este trailonco también visibiliza que lo indígena está en todos lados. Muchas gracias, Magdalena. Muchas gracias y bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias. Vamos a dar inicio al tiro al capítulo y vamos a ver el primer video del día. Boric, merluzo, pinochetista y golpista han sido solo algunos de los insultos que ha realizado la dictadura venezolana durante los últimos días en contra del presidente Boric, quien ha dicho que no tiene dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer fraude y quien además condenó la persecución penal contra los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González. Pero estas no han sido las únicas críticas que ha enfrentado el gobierno, no. También desde el mismo Partido Comunista, Lautaro Carmona dijo que los ministros que han cuestionado la postura comunista a favor de Maduro tenían un cierto activismo. Así, no han sido días fáciles para el gobierno, sumado a la creciente presión interna para que Boric reconozca el triunfo de Edmundo González, algo que hasta el momento ha esquivado, pese a que el mismo Centro Carter lo confirmó a él como ganador. Pero ¿Boric debiera ir más allá entonces y reconocer a González como presidente electo de Venezuela? ¿Y debiera ser más duro con Maduro y responder a los golpes del régimen o no debiera pisar el palito? Es decir, ¿qué tanto más rudo debe ser el presidente realmente para defenderse a sí mismo y también a nuestro país? Bien, ¿cómo evalúan entonces cómo el gobierno ha enfrentado el tema de Venezuela? Y si es que el presidente Gabriel Boric debiera ir más allá o no y reconocer a Edmundo González. Partimos con Eduardo. Sí, bueno, saludarte, Maida, a todos en el panel. Hoy día es un día muy especial porque está de cumpleaños Felipe Huillo, que fue una persona que nos dejó una gran enseñanza, que creo que marcó una generación completa y que fue una de las personas que nos enseñó que desde la sociedad civil los cambios también se pueden hacer, así que mi reconocimiento para el gran Felipe. A ver, en Venezuela nosotros lo hemos tocado varias veces, llevamos ya, yo te diría que más de 2 meses hablando de lo que está pasando en Venezuela y las distintas polémicas que se han ido generando, y hay varias cosas que va dejando esto. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace un mes atrás yo planteaba en este mismo panel la necesidad de cortar relaciones diplomáticas con Venezuela, y fue al revés. Ellos terminaron sacando a los diplomáticos chilenos antes de que nosotros demostráramos fuerza con respecto a lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Y también planteé durante mucho tiempo que la comunidad internacional estaba muy al debe con respecto a Venezuela. Esto es un problema que no solamente de Chile, sino que es de la comunidad latinoamericana completa, porque la migración masiva nos ha afectado a todos y de hecho ahora se espera que entre 2 a 5 millones de venezolanos más salgan del país, lo que va a generar una nueva ola migratoria. Sí. Pero respecto a cómo lo está haciendo el presidente Gabriel Boric. Yo creo que el presidente Boric ha sido claro primero en señalar de que lo de Venezuela no son resultados válidos, digamos, no reconoce el triunfo de Nicolás Maduro, dice que probablemente hubo fraude. Pero tampoco lo ha reconocido Edmundo González. Y ese es el punto que yo quiero tomar, porque no es solamente un punto del presidente Boric, sino que de toda la comunidad internacional. Porque la comunidad internacional se niega, muchos países, son pocos los países que han reconocido a Edmundo González 7 países como el ganador de las elecciones, y se niegan a hacerlo. ¿Por qué? Porque está en el fondo en el recuerdo lo que pasó con Juan Guaidó cuando fue presidente electo. Pero la pregunta que hago yo ahí es, bueno, si reconocen que las elecciones fueron fraudulentas, ¿por qué no se reconoce que efectivamente ganó Edmundo González? Porque ¿cuál es la otra opción de decir que Edmundo González no ganó? ¿Hacer elecciones de nuevo? O sea, yo creo que no hay ningún otro camino más viable para la comunidad internacional que reconocer que quien ganó ese día en las urnas es Edmundo González y que la oposición además está en circunstancias de poder comprobar que ganó y desde ahí meter presión y por lo tanto yo espero que todos los países
avancen en esa línea. Nosotros entrevistábamos en otro programa del Libero a Roberto Ampuero, al ex canciller, que decía que debía reconocer a Edmundo González, en el fondo, porque con esto lo que estaba haciendo finalmente el presidente Gabriel Boric era dándole más tiempo a Maduro para buscar, encontrar, decir, entre comillas, las actas, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Quiero saber la posición de todos, si debe o no, a su juicio, Gabriel Boric reconocer a Edmundo González como candidato, como ganador de Venezuela. Perfecto. Mira, la pregunta es fundamental porque aquí yo creo que hay que ser responsable con el tema de la política exterior. Y ser responsable con la política exterior tiene que ver con saber que uno puede tener sus propios principios, su propia convicción, pero hay una ética de la responsabilidad. Y esa ética de la responsabilidad que habla Max Weber te hace pensar que tenemos que actuar de forma responsable en algo que es fundamental para nuestros pueblos. Y aquí yo creo que como jóvenes tenemos que adoptar una postura que tiene que ser acatar y saber que actuamos como coalición. Y a pesar de que hayan problemas internos a nivel quizá con el Partido Comunista, y personalmente sí, al igual que Ricardo Lagos Weber, me siento incómodo con su postura, creo que tenemos que llamar a la unidad, ¿ya? Pero ¿debe reconocer Gabriel Boric a Edmundo González en Venezuela, sí o no? Frente a eso, yo creo que como política y como jóvenes tenemos que tener una postura administrativa, ¿sí? El Gabriel Boric, según, digamos, como su rol como presidente, él dictamina la política exterior, ¿cierto? Pero una postura política también es reconocer que Gabriel Boric va a ser el que va a ser responsable de su gobierno. Y creo que como partidos políticos, sobre todo como juventudes, tenemos que adoptar esa postura. Ya, pero ¿te parece bien lo que ha hecho Gabriel Boric? Me parece bien lo que ha hecho Gabriel Van Boric. Charpentier. Bueno, lo primero es un punto súper relevante que tú destacaste, Maida, que no se nos puede olvidar. El tiempo juega a favor del narcodictador socialista de Maduro. Y eso la izquierda internacional lo sabe. Lo sabe, y por lo tanto, ¿por qué? Por dos factores. Uno, porque la intensidad de la protesta social al interior de Venezuela es evidente que va a disminuir con el tiempo y por lo tanto es más difícil que el régimen caiga. Las personas en Venezuela, y lo recordarán quienes sufrieron las consecuencias de la Revolución de Octubre del 2019, tienen que volver a su vida normal. Tienen que ir al supermercado, ¿cierto? La gente tiene que dormir, tienen que levantarse a trabajar, de algo hay que vivir, ¿cierto? Eso por una parte. Y segundo, de la comunidad internacional también lo mismo, porque todos los países tienen sus problemas internos que resolver de manera urgente y por lo tanto el foco va a cambiar con el tiempo y eso va a dificultar que Maduro caiga. Esa es la razón que explicaría desde mi punto de vista, entre otras, pero una de las más relevantes, que uno le exija al presidente Boric una decisión, un cambio, porque también han cambiado las circunstancias. Es decir, el día 28 de julio, de manera oportuna y rápida, el presidente Boric hizo una declaración, a mi juicio insuficiente, pero es una declaración que para él debe haber tenido algunos costos. Sin embargo, con el correr de los días, ocurrieron varias circunstancias que deberían haber explicado y justificado y fundado un cambio de posición, una postura tal vez más arriesgada tendiente a algún modo liderar una posición definitiva desde la izquierda hacia un reconocimiento de Edmundo González. Y algunas de las circunstancias que cambiaron, la publicación de las actas, la mayoría de las actas por parte de la oposición, el recrudecimiento del régimen, la persecución de opositores políticos. O sea, todos vimos el secuestro, por ejemplo, de María Oropesa el 7 de agosto, coordinadora regional de 20 Venezuela, movimiento liderado en el fondo por María Corina Machado. Lo vimos en vivo, miles de personas lo vieron a través de Instagram. Vimos cómo Maduro indicó y llamó a sus adherentes a denunciar de manera anónima a los opositores del régimen en una especie de plataforma digital. O sea, todos esos cambios debieran haber justificado un cambio de postura más radical por parte del presidente Boric, tendiente a un reconocimiento del Edmundo González sin ninguna duda. Y por lo tanto a uno, bueno, vuelve a lo mismo, ¿cierto? Está evidente esta de alguna manera simpatía ideológica y personal que efectivamente Gabriel Boric y parte importante de su gobierno tienen con la narcodictadura socialista de Maduro. Ya. Joaquín Orellana, ¿cuál es tu posición al respecto? Pasa ¿Cómo lo ha hecho el presidente Boric? Yo creo que hay que reconocer la labor de nuestra Cancillería y de nuestro jefe de Estado en el pronunciamiento respecto de lo que ocurre en Venezuela. Yo creo que el presidente traza una línea que se comporta como línea roja para el resto de los mandatarios de la región, marca pauta e incentiva a que países como Chile, Brasil, México tomen acción en esta materia. ¿Pero debe reconocer a Edmundo González? No, yo creo que tácticamente lo que nosotros debiésemos, digamos, impulsar, el Estado chileno y nuestra Cancillería, es
en evidenciar el fraude electoral, el cual, digamos, ha impulsado el régimen dictatorial de Maduro. No obstante, por las mismas razones que Eduardo esgrimía de debilitar a la oposición venezolana en su táctica de iniciar un camino de transición y que esto no sea un proceso homologable a lo que ocurrió con Juan Guaidó, digamos, que la comunidad internacional se involucró, lo reconoció y en verdad terminó en un proceso fallido. Liderazgos como el de Chile, Brasil, México debiesen disponerse en sus esfuerzos para no cesar en el diálogo, para que el régimen de Maduro, esta dictadura, se abra a tener una transición pactada. Creer que la democracia se va a instaurar en Venezuela solo por reconocer el triunfo de Edmundo González. Pero ¿por qué no hacerlo? La pregunta. No es un hecho. ¿Pero por qué no hacerlo? ¿Por qué no dar ese paso? ¿Por qué no le convendría a Chile? Mira, lo pongo al revés. Yo creo que Estados Unidos comete un error en reconocer a Edmundo González como triunfador. ¿Por qué? Porque quien detenta el poder es Maduro, no González. En consecuencia... Pero ¿cuál es el fundamento? ¿La legitimidad? ¿El apoyo de la ciudadanía o el poder de las Fuerzas Armadas? ¿Es lo que sustenta la legitimidad? Todos creemos, y en este panel estamos de acuerdo, de que Maduro es un dictador, en consecuencia detenta el poder, por tanto no va a permitir que exista una transición en Venezuela y entregarle el poder a González. Maduro se acaba de convertir en un dictador de aeropuerto. O termina en un avión escapando de Venezuela, o la comunidad internacional le da orden de arresto por los crímenes que ha cometido. Carlos Peña decía que el presidente Boric no merece aplauso alguno, puesto que solo ha dicho lo obvio y luego de decirlo se ha mantenido en la inacción. Esa es la crítica que en el fondo se le está haciendo al presidente. Pero por eso, Maida, la Cancillería y el rol que tiene el presidente, sobre todo por ser un presidente reconocido en la izquierda latinoamericana, es una posición de avanzada. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Cancillería, a mi juicio? Iniciar un diálogo con Brasil, con México, porque además nosotros somos incumbentes en este problema, si lo que decía Eduardo es cierto. ¿Quién captura? ¿Cuáles son los países que capturan la migración venezolana, esta diáspora venezolana, producto de la dictadura? Joaco, Chile en su mayor medida. Joaco, mira, yo tengo un punto que creo que te puede convencer y hacer mirar las cosas de otra manera, que tiene que ver con que yo entiendo que el proceso de Juan Guaidó no tuvo las consecuencias que se esperaba. Pero no reconocer a Edmundo González hoy día significa por parte importante de la izquierda que ustedes están conscientes absolutamente de que las instancias multilaterales y el funcionamiento de las reglas a nivel internacional no tienen ningún efecto, cuando en realidad son ustedes los principales promotores de la legitimidad y del reconocimiento de este tipo de instancias multilaterales que debieran tener un impacto en Chile y por lo tanto yo creo que aquí debieran ser mucho más osados, eso por una parte. Y lo otro, yo creo que también ustedes están súper conscientes, y me parece, tú eres una persona inteligente, sin duda lo entiendes también, que esta tibieza o la lentitud para tomar decisiones que vayan más allá, al final del día permiten contribuir a que lo que está ocurriendo en Venezuela transite a lo que hoy día lamentablemente tenemos en Cuba todavía. Por lo tanto, ¿cómo no exigirle al presidente Boric, si ya ha tomado la decisión de enemistarse con parte de su sector, que sea mucho más audaz en su posición para efectos de que no se traduzca en Venezuela, o sea, que no se produzca en Venezuela con Cuba? ¿No te parece que eso debiera ser así? Hay que sumarle esto las críticas que ha enfrentado el mismo presidente. Muy cortito para contestar a Paz, que yo tenemos una intersección en donde coincidimos. Mi punto no es no reconocer a González, mi punto es poner el peso de la prueba en que esto fue un fraude y que la oposición ganó las elecciones. Si yo me anticipo, por una cuestión de efectos diplomáticos, si me anticipo y reconozco en Edmundo González el próximo presidente de Venezuela, lo que provoco es no una liberalización del régimen de Maduro, sino todo lo contrario. ¿Y cuál es la condición para constatar ese fraude? ¿Que Maduro te presente las actas? Es que ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa, Paz? Yo creo que esto se maneja en un cuarto intermedio, que es generar las condiciones para una transición pactada. Vamos a escuchar a Andrea y a Eduardo. Sí. Los dos quieren hablar. Sí, yo creo que a mí me parece bien que cierta parte del Frente Amplio, el presidente Boric, hable derechamente de fraude, de tiranía, incluso algunos ya han hablado de dictadura, cosa que no hacían hace 5 o 6 años atrás. Pero es súper importante que la gente entienda que lo que pasó en Venezuela y a la situación extrema a la que hemos llegado no pasó de un día para otro. Exacto. Chávez es igual de culpable que Maduro lo que está pasando en Venezuela. Y hay algo que yo creo que la izquierda debe hacer una reflexión mucho más profunda,
que es no simplemente si es que van a ser capaces de reconocer la dictadura de Nicolás Maduro, sino si es que también van a ser capaces de renunciar a aquellas ideas que defiende Maduro y que han traído pobreza a Latinoamérica. En todas partes del mundo donde las ideas del socialismo se han aplicado, se han tenido que construir muros o la gente ha terminado arrancando. Y hoy día en la coalición de gobierno hay gente que sigue defendiendo esas ideas fracasadas. Ronald Reagan decía, el socialismo hay que juzgarlo por los resultados. Ahí están los resultados en Venezuela. Entonces ahora el mea culpa que tiene que hacer la izquierda no es simplemente de condenar una dictadura, una narcodictadura como la de Nicolás Maduro, sino que también hacer una introspección y ver si es que las ideas en las que ellos creen son ideas que realmente funcionan o no. Ok, y la última pregunta, y voy al tiro, Andrés, es si le falta o no le falta carácter al presidente en esto, considerando las críticas que le ha hecho al régimen que yo comentaba también en ese video, ¿no? O sea, lo han tratado de Boric, de pinochetista, no solamente de Maduro, sino de Diosdado Cabello y, bueno, de varias personas del régimen. Entonces, ¿qué debe hacer el presidente frente a eso también para respetar no solo el cargo, digamos, de presidente de la República, sino también la dignidad de nuestro país? Andrés. Quiero primero responder a lo que dice Cretón, y es que como socialismo democrático aprendimos esa lección en los 90, cuando cayó el muro de Berlín, y estoy totalmente de acuerdo que tenemos que rechazar las erosiones democráticas y tenemos que aceptar también manejar la economía con seriedad. Pero el problema aquí, y es lo que plantea Joaquín, ¿cuál es el escenario? Que tenemos dos posturas, una postura idealista y una postura realista, una postura estratégica. Y una postura idealista te plantea que podemos quizá mencionar que González ganó y fue electo, pero es lo que mencioné anteriormente, la ética de la responsabilidad. Nosotros sabemos lo que va a pasar, ¿ya? Y lo que va a pasar es que tenemos que proteger los intereses de Chile. Y proteger esos intereses tienen que ver con que no podemos cerrar la relación con Venezuela. ¿Por qué no lo podemos hacer? Y no lo podemos hacer porque, de cierta manera, cuando hay un imputado migrante venezolano en Chile, si nosotros rompemos relaciones diplomáticas con Venezuela, Pero si no lo podemos devolver. Venezuela la rompió con nosotros antes que nosotros lo rompiéramos con ellos. Y Venezuela Y frente a eso, el canciller mencionó que era una dictadura y creo que actuó bien. Pero nosotros tenemos que abrazar el multilateralismo y quizás esa es una diferencia entre nosotros. Nosotros estamos a favor del multilateralismo. O sea, no, a ver, eso no es tan así. De otra manera, no habrían sido reacios, por ejemplo, a la suscripción del TPP en ocasiones o haber tratado de refundar básicamente la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales cuando aterrizaron el gobierno. Entonces, seamos un poco honestos con eso. Los que en definitiva hemos sido promotores del multilateralismo con ciertas observaciones y limitaciones somos nosotros, pero ustedes querían refundarlo y terminar con todo. Entonces, yo creo que en eso hay que ser serio. Y lo otro, ¿le falta carácter al presidente a tu juicio? fíjense que uno no le puede pedir peras al olmo. Es decir, el presidente Boric, la verdad es que no ha tenido ni siquiera el carácter para poner límites claros a las declaraciones de sus propios partidos de la coalición, como el Partido Comunista, que hace prácticamente lo que quiere, es decir, defiende narcodictaduras socialistas en Venezuela, recibiendo sueldos estatales. Bueno, y han decidido mantenerse en el gobierno, parece que por esas razones, pero bueno, uno esperaría, porque, o sea, uno debería esperar, si quiere el presidente Boric tener un liderazgo internacional, a menos que sea capaz de llenar los espacios de liderazgo al interior de Chile, cuestión que evidentemente no se produce en Europa. O sea, se constata, yo creo. Ahora, que en esa disputa tenemos que ir con una cerrando. persona que le declara la guerra a WhatsApp, o sea, es como... ¿Que no debe pisar el pelito a tu juicio? ¿No? Nada. No debe pronunciarse al respecto, tampoco. ¿Tampoco? Estamos de acuerdo. ¿Debe? ¿Debe pisar el palito o no? Digamos, debe hacerse respetar, ser más duro, con Maduro ante las críticas que le han... Evidentemente acá hay que le ha hecho el régimen. dos posturas contrapuestas, pero el hecho de reconocer que hubo fraude y acto seguido no reconocer a Edmundo González como el ganador de las elecciones me parece contraproducente, porque en el fondo, Ya. ¿qué va a pasar? Vamos a pedir otras elecciones en Venezuela, No, si está no, claro no, que no, va a haber no, eso elecciones. no. Bien, Eso tenemos que cerrar. Tenemos que cerrar, vamos a ver al tiro el siguiente video y el siguiente tema a plantear. Hablemos de los cortes de luz por los temporales que todavía tienen a miles de personas a oscuras. Hemos visto cómo el gobierno ha ido subiendo el tono, apuntando sus dardos hacia las empresas eléctricas, con el ministro de Energía, Diego Pardo, anunciando un proceso de caducidad de la concesión de Enel y dando un ultimátum para reponer el servicio a 20.000 clientes en 24 horas. Pero, ¿son Enel y GSE los únicos responsables por los cortes de luz? Porque ha pasado una semana desde los cortes de suministro y el gobierno recién ayer decidió desplegar a los militares para apoyar a 4 comunas afectadas. ¿Se debió o no haber tomado esta medida antes?
¿El presidente Boric debió haber decretado estado de catástrofe en la región metropolitana como algunos han solicitado? Es decir, ¿acá solamente hay una inoperancia de parte de las empresas o también hubo una falla del Estado? ¿Pudo haber hecho algo más el gobierno en esta crisis? Bien, CGE, porque lo mencioné mal, pero ahí está planteada la pregunta. Si debe ir más allá, si se debió haber decretado estado de catástrofe en la región metropolitana como algunos han solicitado y como algunos están criticando, digamos, se debieron haber tomado acciones concretas antes, sí o no. Andrés, comenzamos contigo. Lo primero es que el estado de catástrofe es para actuar rápidamente. Yo creo que el gobierno ha actuado rápidamente. El martes, el presidente Boric a las 10 de la mañana señaló que se iba a revisar la concesión. A las 9 de la noche, el ministro Pardow dijo que empezó el proceso de revisión. Y hoy en la mañana, cuando venía para acá, se empezó el proceso. Entonces creo que se ha actuado rápidamente. Yo creo que el problema aquí es que hay que evaluar fuertemente la concesión en él, porque no es posible que una empresa no se haga cargo de los riesgos. Porque todos nosotros, cuando uno emprende, cuando una señora en la casa establece un bazar, tiene riesgo. Y esos riesgos también los tienen que sostener las empresas. Miren, ¿cómo funciona esto? Funciona con una empresa modelo. Y la empresa modelo establece que del 6 al 9% de la inversión es ganancia. El problema de la regulación en Chile es que eso no se respeta. ¿Qué se respeta? Se respeta y se exige que se cumpla un buen servicio. Pero la pregunta es, ¿qué es un buen servicio? Ese buen servicio lo dictamina la empresa. Y frente a eso Eso está regulado por la famosa empresa modelo y las normas técnicas que emite la Comisión Nacional de Energía. Ellos son los que regulan el contenido de cada uno de sus conceptos, calidad, continuidad, buen servicio, etcétera. O sea, ayer un secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía señaló que las tarifas son razonables, que las tarifas dan para invertir y que hay que establecer más cuadrillas. O sea, miren, yo personalmente me tocó ayudar a personas que estuvieron en situación que no tenían electricidad y se pierde mucha plata. O sea, la gente pierde 100 lucas, 200 lucas en refrigerado. Y uno pareciera pensar que 32 lucas son un chiste y quizá la oposición dice que es responsabilidad del gobierno, pero el gobierno ha hecho las cosas rápidamente. Y el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía dijo que se han puesto todas las medidas rápidamente. Ya, ¿te parece bien cómo ha actuado el gobierno? Me parece bien porque ha actuado rápidamente. Ok, ¿cómo les parece a usted, Eduardo? ¿Te parece que se debió haber hecho más, sí o no? A ver, en líneas generales yo creo que este es un gobierno que siempre ha tenido debilidad para actuar en emergencia, no solamente en la electricidad, en los incendios y en un montón de cosas. Yo creo que se nota esa falta de capacidad de gestión del gobierno en general las crisis. ¿Y en este caso? Pero en este caso hay que ser muy claro, acá los responsables en él. Si ese es el gran problema, acá en él es una empresa que no dio el servicio que tenía que prestar. Tenemos lugares donde todavía tenemos cortas de luz. A 7 días de que haya sido el temporal. Entonces la verdad es que eso es inaceptable cuando estamos hablando de una empresa que presta un servicio público. Claro. Eso es lo que hay en el fondo. Pero algunos están pidiendo estado de catástrofe, o sea que se están criticando que no se haya el gobierno estado de podría haber hecho más. Podría haber ¿Ya? sacado a los militares antes para ayudar a remover los árboles. Las municipalidades también pueden hacer mucho más en esto, tener un catastro de árboles para poder ver dónde están los puntos críticos cuando hay este tipo de temporales. El gobierno también nos ha dictado, digamos, el reglamento del chavo cable. O sea, se dictó una ley y eso es por negligencia del gobierno que no se ha hecho. Entonces, en general el gobierno es negligente, pero acá el punto central es la falla. 5 o 6 años ya esa ley. Sí, pero acá el punto central es la incapacidad de él para restablecer el servicio. Si al final acá hay que poner a las personas en el centro, y la realidad es que hay personas que hasta el día de hoy no han podido restablecer su servicio, entonces en él evidentemente no cumplió. Ahora, hay que tener cuidado en esto, porque ya salieron voces diciendo de que ese es un problema de la empresa privada, ¿ah? Cuando la realidad es que nosotros funcionamos en base a concesiones porque la distribución funciona como un monopolio natural. Entonces yo tendría cuidado con aquellas voces que ya están diciendo, no solamente revoquemos la concesión, que es un tema que efectivamente ya se hizo y que va a pasar a un proceso judicial, pero hay que tener cuidado con eso, porque recordemos que en hoy día tiene un 48% del mercado de distribución. Entonces, pasar de una empresa a otra también puede generar mayores costos, mayores problemas. Pero más peligroso que eso son las voces que están diciendo que esto tiene que volver a manos del Estado. ¿Ustedes se imaginan si es que el Estado hubiese sido el encargado de la distribución? Esta crisis sería mucho peor. Si lo vemos lo que está pasando en Codelco, que es una empresa que solo genera pérdida, entonces la verdad es que yo tendría cuidado con utilizar este mal funcionamiento en él, que hay que decirlo con todas sus letras, y que tiene que compensar evidentemente a los clientes con avanzar a ideas de que lo que proponen en el fondo es que esto vuelva a manos del Estado. A mí me parece que ese sería un camino desastroso para el país.
Joaquín, ¿estás de acuerdo o no? ¿Y qué pasaría si finalmente se cumple esta amenaza y se caduca la concesión de Enel? O sea, ¿y entonces qué? Digamos, ¿qué pasa en ese caso? Nunca ha pasado en la historia. Primero, yo estoy muy de acuerdo con revisar los contratos y si es pertinente suspender la concesión, hay que hacerlo. ¿Estás de acuerdo la democracia con cristiana, suspender la democracia cristiana el día lunes lo dijo. De hecho, miramos con muy buenos ojos que el gobierno haya tomado de alguna manera la propuesta que nosotros hicimos. ¿Pero qué impacto generaría si eso sucediese? ¿Cuál va a ser el impacto para las familias? A ver, eso para que también actuemos con realismo y con responsabilidad desde la política pública. Si eso ocurre, tiene que existir un proveedor que pueda implementar el servicio que en él fallidamente... ¿Una empresa italiana? ¿Sería un proveedor chino, por ejemplo? ¿O? Es que no lo sé, eso está en discusión ahora. De hecho, el gobierno Pero italiano, es un proceso muy complejo, el gobierno porque ahí italiano está se la- comunicó con nuestro gobierno para Sí, así es. dar garantías de Exacto. que en él iba a dar las compensaciones y de alguna manera hacerse El responsable gobierno de se esta comunicó crisis. con la empresa. Pero mi pregunta es, ¿qué impacto genera esto? En el fondo, si es que eso se llevase a cabo, ¿realmente es viable? Porque nunca ha sucedido antes en la historia y hay críticas también que apuntan a que sería un proceso muy complejo. Sí, pero es que acá no podemos mira, enfrentamos dos problemas. El primero es el clásico axioma que es el teorema de Moe, que es que el regulado termina regulando al regulador. ¿Vale? En él, por su incapacidad y porque se comporta, que es una industria que se comporta casi como un monopolio, termina regulando a la SEC y a las instituciones de alguna manera que son incumbentes en el servicio de la electricidad. Entonces es pertinente revisar los contratos para cambiar los términos de referencia. De alguna manera acá hay una falla de Estado respondiendo al video, pero también hay una falla del mercado. ¿Y te parece Acá que el como todo el responsable es la gobierno o empresa. pudo haber hecho más? Yo creo que ha actuado bien. Yo comparto con Eduardo de que siempre se puede hacer más, como coordinación entre los gobiernos, los distintos niveles de gobierno. O sea, uno de los protagonistas de la gestión en esta crisis ha sido el gobernador Orrego en el caso de la metropolitana. Y ha hecho toda una coordinación intersectorial con los municipios. Ya. O sea, ese tipo de cuestiones en momentos de crisis, de gestión, son las que permiten que esto se resuelva, porque es incomprensible e inaceptable que 7 días después de pasado el temporal existan viviendas, familias que aún no tengan luz, porque la pérdida es tremenda. Sí, yo me voy a tirar el panel entero encima. Pa. A ver, efectivamente, Enel y otras compañías de distribución eléctrica se han comportado de una manera irresponsable y temeraria. Ha quedado de manifiesto además una falta de real comprensión de la necesidad y el problema que genera un corte de luz para las personas comunes y corrientes en Santiago, pero también en otros sectores de Chile, en mi región, en la región del Biobío, también cortes con consecuencias bastante indeseables. Es también una vergüenza, me parece a mí, y que deja lamentablemente a los empresarios de Enel, los dueños chilenos de Enel, la verdad es que dejan muy mal al resto de los empresarios chilenos que no se comportan de esa manera. En el sentido de que está muy bien ganar plata. Ojalá tengamos muchos millonarios en Chile y muchos empresarios que les vaya estupendo, pero la verdad es que eso tiene que tener un correlato, que es el buen servicio, y sobre todo cuando se trata de un monopolio natural, en donde además se agrega que las personas no pueden elegir. Dicho esto, a mí me parece que centrar todo el problema en el funcionamiento de la Enel como distribuidora es un tremendo error. Porque aquí efectivamente existe una institucionalidad estatal integrada por la famosa, el Consejo Nacional de Energía y también por la SEC, que debiera haber fiscalizado esto con antelación, con muchísima antelación, y haber velado por el cumplimiento de las normas técnicas. Y hay un punto que me parece súper relevante que no se ha comentado mucho y que es relevante. Uno, hace poco tiempo se renegoció lo que se denomina, no es que se haya renegociado, pero se inicia el procedimiento para el nuevo decreto tarifario que lo fija y lo dirige la Comisión Nacional de Energía. En ese proceso, distintas distribuidores levantaron la mano y dijeron, ¿sabe qué? Esta tarifa, la verdad es que no es suficiente para llevar a cabo las inversiones que nosotros tenemos que hacer para prestar un servicio que cumpla con los estándares que nos están pidiendo. ¿Y qué dijo la Comisión Nacional de Energía? No, porque se viene el descongelamiento de tarifas, más para arriba y para abajo todo lo que ha sucedido con ese tema, que las personas que han recibido la cuenta de la luz lo saben, ¿cierto? No podemos nuevamente subir la tarifa. No se puede, políticamente no es viable. Y el Consejo Nacional de Energía dijo, ¿sabes qué? Ok, frente a los incumplimientos de las normas técnicas, ustedes, nosotros, la CNE, autorizamos y vamos a entender
que ustedes van a poder cumplir con la norma técnica que CNE establece, compensando a los clientes y no necesariamente realizando las inversiones que se requiere para poder cumplir con los estándares. Entonces, la verdad es que aquí uno dice, bueno, aquí hay un incentivo mal puesto por parte de la propia institucionalidad estatal, institucionalidad que a mí me parece que deberíamos revisar. ¿Por qué? Porque el secretario ejecutivo que Andrés aquí citaba, adivinen por qué es designado, por el presidente de la República. ¿A quién le responde? ¿Y con quién se comunica? Con el ministro de Energía, que es quien le informa al presidente de la República, ¿verdad?, todo lo que sucede en este ámbito. Entonces, ojo con eso, que hay que revisar una institucionalidad que no ha hecho la pega. ¿Sí? Que no ha hecho la pega y desde el Estado me parece a mí que han puesto mal los incentivos para que una empresa que uno ve que parece que no tenía los escrúpulos necesarios para comportarse debidamente como lo hace la gran mayoría de los empresarios en Chile, bueno, tiene estas consecuencias indeseables. Pero Paz, una pregunta de sentido común en la línea de lo que tú dices. Tenía un negocio de por vida, si eso es lo que es descabellado. Estoy hablando de el usuario que se le cortó la luz en su casa por una semana. Tenía un negocio que es de por vida, viejo, y no eres capaz de endeudarte para generar inversiones. Además, las cuentas en la boleta, las mejoras ya están incluidas en el valor. Entonces, mira, esta cuestión está bien, hay que evaluar, reflexionar respecto de cómo se comportan los check and balances de la industria en la energía y la institucionalidad en Chile. Pero también hay que pedirle un poquito más de esfuerzo al empresario. Mira, y te digo otra cosa, punto relevante. Es inaceptable. Mira, ¿entendés? además, a mí me parece también de una falta de honestidad importante por parte del gobierno, pero también, y aquí también me lo puede echar encima todo, pero también de parte, tal vez, de ustedes, sí, efectivamente, ¿por qué? Porque este anuncio de terminar con la concesión, bueno, también ha ocurrido con ocasión de las empresas de producción y distribución de agua potable hace algunos años que también tuvieron tremendos problemas y el proceso es inviable, no se puede llevar a cabo en la práctica, es muy complejo. Y si se pudiera llevar a la práctica, es muy largo, por lo tanto no es una solución para las personas. Ahora, además teniendo presente en el caso de Enel particularmente y las empresas distribuidoras eléctricas, resulta que, a ver, si eventualmente yo tuviera razón, ¿cierto? Y el problema principal fuera la falta de inversiones a las que la CNE no estuvo dispuesta a acceder. ¿Creen ustedes que una vez iniciado el procedimiento de caducidad de la concesión, Enel va a realizar las inversiones para efecto de solucionar los problemas que tiene su área de concesión? Por eso, entonces es un boomerang irreflexivo, con una falta de honestidad importante para hablarle a la galería, pero que no ofrece soluciones reales y por lo tanto uno constata que Boric y su gobierno nuevamente no están interesados en solucionar el problema, está haciendo lo que sino tiene que hacer. más bien tirar la pelota para adelante. ¿Por qué? Porque tienen elecciones a la vuelta. Bien. Quiero que Andrés responda y quiero conocer tu mirada, pero también te hago la pregunta inmediatamente porque desde el PPD también estaban pidiendo esto de cortar el contrato con la empresa eléctrica finalmente, ¿no? Pero CGE es dirigida por el exministro Nicolás Izaguirre del PPD y es el único chileno que está en el directorio de la empresa, de esta empresa que es controlada por los chinos, digamos. ¿Cómo responde a eso? ¿Cómo se entiende finalmente esa contradicción también, teniendo un PPD como Nicolás Izaguirre? Sí, mire, la política está llena de contradicciones y yo creo que hay que responder quizá a lo que tú planteabas, Eduardo Cretón, fundamentalmente. Y es que nosotros podemos tener una concesión pública y desde la derecha quizá hay un ánimo o quizá pensar que se van a animar los fantasmas de la vieja izquierda de generar algo estatal. Frente a eso yo creo que el gobierno ha sido bien responsable respecto a la aleación pública-privada y va a seguir en esa misma línea. Así que frente a eso yo creo que hay que evitar quizá las posturas taxativas con el tema. Ahora, ¿Y respecto a lo de Nicolás Izaguirre? con respecto a Nicolás Izaguirre, yo creo que él ha hecho una muy buena labor durante toda una historia. Creo que tiene mucha formación. Creo que a veces en la política se determina la capacidad técnica y hay que mezclarla con la legitimidad democrática. Y eso hay que relacionarlo siempre. Y esa es la vía de la solución. La capacidad técnica con la legitimidad democrática. Y frente a eso yo creo que están haciendo una buena labor. Yo tengo una opinión completamente contraria a Nicolás Izaguirre. Nos quitó los patines en educación, o sea, el gran culpable de la crisis educacional que estamos viviendo hoy día, en gran parte, fue la tesis de Nicolás Izaguirre de quitarnos los patines, y ahora además es director de una empresa que dejó a muchos chilenos sin luz, entonces la verdad es que yo tengo una opinión completamente distinta del ministro. Ahora, con respecto a las soluciones, lo que ha planteado la PAC y lo que ha planteado Joaquín, me parece relevante, porque en el fondo acá hay que evitar soluciones que no son viables. Y además el tema de la luz en particular, porque todo esto de si es que hay que eliminar la concesión, etcétera, creo que esta es una
un ámbito estratégico muy importante para el país como para no tomárselo con la seriedad que corresponde. Además, súmale que tenemos el tarifazo, que es porque... No, sí, es el peor de los mundos. Es el peor de los mundos, pero ¿qué ocurrió en el caso de las tarifas? En el caso de las tarifas lo que dijeron los políticos en ese minuto fue congelemos esto porque no podemos subir la cuenta de la luz. Y después, el 2021, la volvieron a congelar. Y ahora lo que ocurre es que las cuentas de la luz van a subir hasta un 51%. Y eso probablemente no es responsabilidad en ese caso de las empresas de distribución, en ese caso es responsabilidad de la clase política. Entonces, el tema de la energía es un tema complejo, donde yo creo que no podemos dar soluciones al voleo. Creo que de lo de quitar la concesión, no sé si nos va a solucionar el problema de un día para otro, pero sí hay que tener muy claro, y en eso yo creo que todo ha sido muy honesto, en que acá en él no dio el ancho. Evidentemente. Tenemos que cerrar. Breve, Joaquín. ¿Yo puedo hacer una recomendación aparte? No, una recomendación aparte. No, lo que pasa es que salió la segunda parte de cómo mueren las democracias, y dado que empezamos a hablar de Venezuela, este bestseller del 2016, escrito por Levitsky y Ziblatt, acaba de salir, recién salido del horno, mes de julio. La segunda parte de cómo mueren las democracias se llama Las dictaduras. Así que Mira. recomendadísimo. Bien. Eso. Yo igual quiero hacer una recomendación en este tema, también lo que comentabas tú, Eduardo. Uno puede tratar de generar soluciones fáciles y quizá es apresurado señalar que hay que cambiar la ley en este momento. Porque hay algo que pasó con la ISAPRES que es que ocurrió un perdonazo y no puede ocurrir eso con Enel. Se tiene que hacer responsable y todos estamos, yo creo, de acuerdo en eso. Bien, tenemos que cerrar. Muchas gracias a este panel, muchas gracias por llegar hasta acá el día de hoy. Gracias por participar y, por supuesto, a todos quienes nos sintonizan, como siempre, en el Club de la Noticia, y que tengan un excelente fin de semana. Chao. Nos vemos. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.